Bienvenidos al DLRM número 5, el quinto episodio de este nuevo ciclo de nuestro programa de la región al mundo, donde semana a semana analizamos la contingencia internacional. En esta ocasión tenemos que hablar de Perú y Ecuador, ambos países que vivieron elecciones presidenciales el pasado domingo. En el caso de Perú, tenemos que anticipar lo que se viene de cara a la segunda vuelta, y en Ecuador también analizar, vaticinar y poder observar cuáles van a ser las prioridades del nuevo presidente electo. Para eso tenemos a dos grandes panelistas a quienes les agradezco por sumarse a nuestra conversación. Paz Milet, periodista, magíster en estudios internacionales y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Paz? Hola, muy buenos días. Y también nos acompaña Daniel Parodi, historiador peruano y académico de las Universidades Católicas Antonio Ruiz de Montoya y de Lima, en Perú. Daniel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Javier, encantado y a tus órdenes. Partamos contigo, Daniel, pero te propongo que Bien. retrocedamos antes de hablar de la segunda vuelta en Perú, eh, mirar el escenario previo, ¿no? Un país en crisis política, fuertemente azotado por la pandemia. Hablábamos de 18 candidatos en la previa de la elección del pasado domingo, algunos nombres conocidos como el de Keiko Fujimori. Sin embargo, tras cartón arremete como primera mayoría a Pedro Castillo, que al parecer no estaba en los planes de nadie. ¿Cómo se llega a ese punto y cuáles sientes tú que fueron las claves de la primera vuelta presidencial en Perú? Bueno, sí, lo que sucede es que la performance de la clase política en general los últimos 5 años ha sido muy deficiente, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes, el primero renunció para que no lo vaquen, que es Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra fue vacado, Manuel Merino fue rechazado a la calle hasta que llegamos a una cierta estabilidad con Sagasti. Ojo que Martín Vizcarra es vacado en plena pandemia, ¿no? Y todo esto es observado y es muy cuestionado por la opinión pública en general. Entonces, supone una crisis de la clase política, supone un rechazo de la población en general a la clase política en su conjunto. Por eso no sorprende tanto que alguien de fuera del sistema, que un outsider, y que encima, y que además manifiesta una postura radical de izquierda, se haya colado a la segunda vuelta. Yo creo que es una, entre otras aristas, es una manifestación de hartazgo a lo que hemos vivido los peruanos los últimos 5 años. Uh-huh. ¿Y quién es Castillo, Daniel? Escuchamos hablar acerca de un nacionalista de izquierda, pero a la vez bastante conservador, cuyo principal bolsón de votos se encuentra en las regiones y no así en Lima. Descríbenos, por favor, quién al parecer tiene la primera opción de transformarse en el presidente de Perú. Sí, bueno, es un hombre de Cajabamba, que es una provincia de Cajamarca, él es provinciano, es un líder, es maestro de escuela, ¿no? De una escuela rural, es un líder sindical de los profesores que hace 4 años encabezó una huelga de los profesores que duró como 6 meses. He leído el plan de gobierno de Perú Libre. Es radical, parte del marxismo-leninismo. eh, Sin embargo, es un plan que está bastante bien escrito, bastante bien hecho y que se plantea como alternativa a un neoliberalismo que en el Perú no ha traído consigo el desarrollo. Entonces, eh, es un marxismo-leninismo que, sin embargo, no se plantea ortodoxo, sino que se acerca precisamente a Correa y a Evo Morales, por ejemplo, en estas negociaciones que tuvieron en la cuestión del petróleo o en la cuestión del gas y que permitieron que el 80% de las utilidades se queden en el país y se reinviertan y tal. Respecto del conservadurismo y de la connotación andina, es un aspecto sumamente interesante que no entendió la otra izquierda, la de Verónica Mendoza. El Perú andino, que es un Perú secularmente
postergado, es en esencia conservador. Yo no digo que esté bien o que esté mal, pero esa es una realidad con la que hay que lidiar. Entonces, al mismo tiempo, tienes un hombre eh, entre el socialismo y el nacionalismo, tienes un hombre que quiere ampliar el rol del Estado en la economía, tienes un hombre que quiere renegociar ciertos contratos, pero tienes un hombre que se opone al aborto, que se opone al matrimonio LGTBI, porque en realidad está más cerca del el sentir del mundo andino, que es profundamente conservador, ¿no? Entonces, todo eso es un poco Pedro Castillo. Daniel, en la segunda vuelta, muy probablemente y casi con total seguridad, acompañará a Castillo Keiko Fujimori, a quien me da la sensación, no sé si tú estarás de acuerdo, que no vale la pena hacer el ejercicio de ubicarla a los puntos cardinales de izquierda o derecha. Tenemos que hablar del Fujimorismo, tenemos que hablar también de su personalismo. ¿Cuáles son los rasgos de ellas también y con qué público, con qué electorado sigue conectando el Fujimorismo al punto que hoy también tiene una opción de volver a la presidencia en Perú? Bueno, a ella le ha facilitado llegar a la segunda vuelta el fraccionamiento del electorado, tener muchos candidatos, y el hecho de que el mismo hartazgo por la política haya hecho que ninguno levante entusiasmo y levante gran arrastre, porque en las encuestas la candidata con mayor antivoto es Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, en unas elecciones normales, con candidatos con 35, 40% en primera vuelta, ella de ninguna manera hubiera pasado a la segunda vuelta, ¿no? Lo que pasa es que con candidatos con 10, 12, 13% es que ella se ha podido colar, teniendo un núcleo duro entre principalmente los seguidores de su padre, porque el Fujimorismo se caracterizó por un autoritarismo, pero también por un clientelismo populista muy agresivo. Entonces, donde el Estado salió de intermediario, los partidos salieron de intermediario. Yo lo comparo mucho con la figura de Juan Domingo Perón. Población muy pobre, población emergente, población carente de los servicios básicos, sintió que directamente fue atendida por Alberto Fujimori. Y ese es el núcleo duro del fujimorismo, y hábilmente en su campaña electoral Keiko se vincula, Keiko reivindica al padre, Keiko dice que lo va a indultar si llega a ser presidenta. Creo que esa es una de las claves principales que hace que la tengamos ahora en segunda vuelta. Paz, ¿cuáles son las reflexiones que te deja la primera vuelta en Perú? Bueno, yo coincido con Daniel de que es un voto castigo, ¿no es cierto? Un voto castigo a la forma en que se ha desarrollado la política peruana en los últimos años, de alguna manera también a las políticas económicas y sociales de redistribución de los ingresos. No hay que olvidar que Perú vivió un momento económico de bastante desarrollo, que ha tenido, ¿no es cierto?, un proceso de mayor lentitud en los últimos años, como toda la región, pero que eso no se ha expresado, ¿no es cierto?, en mejores condiciones de vida para un porcentaje importante de la población. Y la pandemia lo que ha hecho ha sido evidenciar esas carencias, profundizar las necesidades, y Perú es un caso bastante interesante en los últimos 2 años, porque no hay que olvidar que el 2019 algunos de nuestros países vivieron procesos de cuestionamiento profundo al modelo que se expresaron en las movilizaciones de fin del 2019. Pero Perú, incluso en pandemia, vivió una movilización contra Merino en las calles que no tenía de alguna manera precedente, no tenía una articulación central, pero hubo una gran movilización que es demostración del nivel de descontento y la necesidad de cambio. Ese descontento se expresó, ¿no es cierto?, también en esta fragmentación, polarización del voto que se vio en la primera vuelta, con la incapacidad de 18 candidatos en que surgiera uno que realmente convocara a la ciudadanía. No hay que olvidar que Castillo no alcanza el 20%. Entonces, ahí hay una señal clara.
Y la verdad también una señal de que no se leyó al Perú profundo. Castillo es representación de las regiones que se sienten de alguna manera marginadas frente a la centralidad de Lima, que no solamente concentra el voto, sino también una élite que concentra, ¿no es cierto?, el poder político y económico en general. Entonces, sin duda, hay una reacción de descontento que yo no sé de qué manera se va a traspasar a la segunda vuelta, porque hay dos candidatos muy polarizados, pero también lo que se ha visto que ha surgido en estos días es decir, bueno, ¿cómo frenamos esta situación? ¿Cómo de alguna manera damos un cambio, eh, entendiendo que el gran desafío para quien sea electo es a partir del 28 de julio la propia sobrevivencia, con un Congreso que quedó con la representación de 11 fuerzas políticas hasta ahora, con un Congreso muy fragmentado y en un escenario que, como decía Daniel, siempre está el peligro de que se ejecute la vacancia, ¿no? Sí, precisamente, Paz, te quiero pedir que profundices un poco en el Congreso, ¿no? Que ha sido protagonista en la contingencia política del Perú de los últimos años. Em, Se habla también acerca de la calidad del Congreso, ¿no? De la calidad de las discusiones y de cómo precisamente la amenaza de la vacancia es una constante de cara a lo que es el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa tener un Congreso así de fragmentado y cuál es el desafío de las principales coaliciones políticas o de las principales fuerzas políticas y también cuáles son, ¿no? Porque tenemos que ya dejar de hablar de los partidos históricos en Perú, tenemos que acostumbrarnos a nuevas siglas que a lo mejor en algunos años más van a desaparecer y van a ser otras siglas. ¿Cuál es la situación actual del Congreso? Bueno, para ver lo que está actualmente el Congreso, yo creo que hay varios indicadores, ¿no? En la última elección que se presentó Keiko Fujimori, Fuerza Popular logró tener una representación bastante amplia, y si comparamos con la representación que ella alcanzaría ahora, es mínima. Entonces, hay varios elementos. Sin duda, yo creo que, y coincido con lo que plantean diversos analistas, la calidad del actual Congreso peruano es bastante baja en cuanto a la capacidad de generar propuestas y de generar una convivencia constructiva con el Ejecutivo y con las otras instituciones políticas. La verdad es lo que hemos visto en estos últimos años es una confrontación permanente, un Congreso con muy baja calidad de propuestas, con fuerzas políticas no preparadas. Entre estos motivos también hay varios, ¿no? Finalmente los que acceden al Congreso, pero también la no existencia de capacidad de reelección. Entonces nosotros vemos que hay hoy congresistas con bajo nivel de preparación, que van más bien a la representación de intereses particulares, que incluso a los intereses de su región o de su propio sector político. Y eso se expresa en que, por ejemplo, surgen estos candidatos que van hacia una representación más regional que no les brinda el Congreso. Y un Congreso muy involucrado también con fenómenos de corrupción. Cuando se declara la vacancia de, ¿no es cierto?, de Vizcarra, 48 de los congresistas que estaban en ese Congreso estaban involucrados en temas de corrupción. Entonces, es un Congreso que hoy se ve más fragmentado. Bueno, en la sesión pasada se inició con 9 fuerzas políticas y después de una serie de divisiones internas se llegó a la composición actual de 11 fuerzas políticas. Ya este nuevo proceso iniciaría con 11 fuerzas políticas, con una dispersión de votos notable. Entonces la capacidad de generar consenso, alianza, se ve como menor, y no se ve también la disposición de trabajar conjuntamente con quien sea electo, ¿no? Entonces, vemos cómo puede persistir esta confrontación permanente con el Ejecutivo. Ujú. Paz, no es novedad que en Chile constantemente o cada cierto tiempo se ponga la voz de alerta en cuanto a la posibilidad de tener una elección o un sistema muy a la peruana, ¿no? Fragmentado, con algunos límites ideológicos bastante difusos. ¿Dirías que es un camino posible en el caso de nuestro país acercarnos a lo que hoy estamos observando en Perú o no pasa de ser precisamente una voz de alerta de ciertos grupos políticos en nuestro país? Yo creo que fundamentalmente una voz de alerta. Nosotros tenemos partidos políticos mucho más consolidados y con proyección nacional. Sí, por supuesto que en el último tiempo han surgido movimientos
y actores con una propuesta más individual, ¿no es cierto?, pero que no logran ser realmente una mayoría en la actual composición. Sí hay una voz de alerta frente al que nosotros vamos a ir próximamente, que es el tema de descentralización, ¿no es cierto?, la regionalización. Muchas voces en determinado momento dijimos, bueno, rescatemos el proceso peruano. Y los mismos peruanos nos decían, bueno, nosotros no hemos tenido el éxito que esperábamos con este proceso, así que cuidado, vayan con calma y vayan rescatando distintas experiencias, ¿no? Y cuando uno ve que en la práctica, con lo que se llega a una instancia como el Congreso, es con propuestas más bien personalistas que con propuestas regionales, uno rescata esa señal de cuidado que nos enviaron desde Perú. Yo creo que todavía nosotros tenemos ciertas voces de alerta, pero no vamos hacia ese proceso en el corto plazo porque tenemos partidos políticos consolidados y con proyección nacional todavía en nuestro país que tienen algún nivel de validez y representatividad. Ujú. Daniel, tú estás en Perú. ¿Cómo está el juego de las probabilidades entre Castillo y Fujimori de cara a la segunda vuelta? ¿Qué es lo que ves tú pensando en quién puede resultar electo el próximo presidente o presidenta del Perú? Y bueno, para seguir en el paralelo entre Perú y Chile, eh, hay, efectivamente, yo creo que la, la institucionalidad de los partidos políticos en Chile es el mejor resguardo, ¿no?, de su sistema democrático, institucionalidad que en el Perú no tenemos. Esa es la diferencia. Quiero hablar de la similitud, Ujú. que es la crisis del modelo neoliberal, ¿no?, que creo que está en el meollo de las protestas en Chile desde el año 2019 y que los obliga a entrar a un proceso de asamblea constituyente, ¿no? Y los obliga a replantearse pacto que se instituye prácticamente en 1989, cuando se produce la transición. Ojo que en el plan de gobierno de, de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, el punto central es el cambio de constitución para cambiar, para salir del modelo neoliberal y pasar a otro más justo que redistribuya mejor la riqueza, etcétera. Entonces ahí tenemos un punto en común que de manera diferente ha hecho crisis en los dos países. Ahora, no sé si puedes replantearme la pregunta, por favor. Sí, sí, ¿no? Como está el juego de las probabilidades, cómo se vive en Perú, precisamente el tema de este ya tú a tú, que vendría siendo entre Keiko Fujimori y Castillo, más allá de las encuestas, ¿no? Porque tenemos que acostumbrarnos a que las encuestas no necesariamente son una proyección de la Mira, realidad. Mira, respecto del Congreso y respondiéndote la pregunta también, eh, hace poco señalé que Keiko Fujimori tiene más posibilidades de lograr cierta gobernabilidad de llegase a ser, de llegar a ser elegida en algo que yo he llamado la estabilidad de la corrupción, ¿no? Mm, Y por las razones que pasa señalado. Es decir, la mayoría de las fuerzas representadas en el Congreso están en la lógica descrita por Paz, una lógica clientelista, es una lógica patrimonialista, es una lógica que busca el interés personal y que es la misma lógica que representa Keiko Fujimori. Entonces, en tal sentido, va a ser posible llegar a acuerdos, ¿no? Repartiéndose el Estado, repartiéndose instituciones, repartiéndose cuotas de interés,
Ojo que desde mi perspectiva, la estrategia de Keiko Fujimori, el Fujimorismo, fue dividirse en tres candidaturas. Para mí el Fujimorismo tuvo tres candidaturas. Keiko Fujimori, la de Soto y la de Rafael López Aliaga. O sea, son básicamente el mismo núcleo eh, político, ¿no? APP, Alianza para el Progreso de César Acuña, se va a alinear sin ningún problema, y por la manera como son reclutados, ¿no? Y por los objetivos que buscan, la mayoría de congresistas de Acción Popular y de Podemos también se alinea con esa lógica. Entonces, si Keiko Popular, si Keiko Fujimori ganase la segunda vuelta dentro de una lógica populista, clientelista, patrimonialista y tal, va a poder lograr esta estabilidad de la corrupción, del populismo exacerbado, de hacer obras, de permitir que intereses privados hagan sus negocios y tal. Ese es un escenario. No obstante, yo no creo, a diferencia de lo que piensan otros analistas, de que por las sumas y restas de la primera vuelta, Keiko Fujimori la tenga tan fácil para la segunda. Es decir, si sumásemos los números de la primera vuelta, diese la impresión de que Keiko va a ganarla. No creo que sea tan sencillo, porque la votación de Pedro Castillo es una bola de nieve que recién se ha echado a rodar, ¿no? Y es una bola de nieve que, como señala Paz, expresa la postergación de un país que, a pesar de haber atravesado por una serie de procesos históricos, parece que siguiese partido, ¿no? Entre el centralismo limeño y la postergación de las provincias, ¿no? El país blanco de Lima y el país indígena de la sierra que denunciaban en su tiempo Aya de la Torre y Mariátegui, parece de alguna manera estar vivo. Esta Lima que vive sentada mirando hacia el mar y de espaldas al país, y que genera una frustración secular en vastos sectores de la población. Entonces, y que bajo esas premisas eligió a Alberto Fujimori en contra de Vargas Llosa en 1990. Entonces, si yo pudiese, muy grosso modo, dividir socialmente al Perú hoy, lo dividiría en el Perú amazónico, en el Perú serrano, en el Perú informal, es, es enorme, y en el Perú tradicional, costeño, etcétera, ¿no? Y el Perú serrano es el que se ha decantado por Pedro Castillo. Y quien no ha detectado a Pedro Castillo en la primera vuelta es el Perú informal. Y vamos a ver qué pasa. O sea, si es que el Perú informal, que finalmente es descendiente del Perú serrano, porque son sus hijos, son sus nietos, son los migrantes, están conectados, son una red, ¿verdad? Si es que también el Perú informal se suma a esta ola, eventualmente aumentan las posibilidades de Pedro Castillo de ganar la segunda vuelta. El tema va a ser mucho más sociocultural, o va a ser tan sociocultural y tan sociológico e ideológico en Sí. la segunda vuelta, Javier. Ujú. Nos quedan algunos minutos, Paz. Tenía pendiente también preguntarles a ambos por los resultados en Ecuador. ¿Cuáles son también las conclusiones que podemos sacar a propósito de lo que sucede el pasado domingo y la presidencia del presidente electo? Lazo, ¿cuánto tiene que ver también la figura del expresidente Rafael Correa, lo que se habla precisamente como un voto de castigo entre lo que tiene que ver con el correísmo y el anticorreísmo, ¿no? ¿Qué pasó en Ecuador, Paz?
Bueno, ahí yo creo que fue bastante sorpresivo, porque también nuevamente las encuestas, ¿no? Los últimos indicadores que dan la encuesta estaban dentro del margen de error. Y claramente hubo una posibilidad de plantear por parte del electorado un voto castigo a Correa, ya que lo que significó el proceso revolucionario llevado a cabo en general en los últimos 14 años, pero como a fuerza en los últimos 10 años, porque hay que separar lo que ha significado Moreno, ¿no es cierto? Y la pugna que ha tenido con Correa. La verdad es que cuando, como resultado de la primera vuelta, Arauz tenía un consolidado transmitido por Correa, pero tenía un techo muy cercano, porque su proyección hacia la segunda vuelta era muy limitada. El movimiento de Pachacutic de Yacu Pérez, que tenía la segunda votación, llamó a votar en blanco y no apoyar, ¿no es cierto?, a la revolución. Izquierda Democrática no se manifestó a favor de Lasso, pero sí su líder, que era la tercera mayoría, sí le dio apoyo a Lasso, y claramente desde la primera a la segunda vuelta, el que tenía mayor periodo de crecimiento es Lasso, que casi triplicó, ¿no es cierto?, su votación inicial. Pero dado la baja adhesión que tuvo, sobre todo a nivel de Congreso en la primera votación, enfrenta un escenario muy difícil. En el Congreso, el presidente electo es la cuarta fuerza política, después, ¿no es cierto?, de el Arauz, del movimiento de Arauz, después de lo que es Pachacutic y lo que es Izquierda Democrática. Entonces va a enfrentar el gran desafío de, para tener gobernabilidad, poder avanzar consistentemente, va a tener que entrar inicialmente en fuertes negociaciones para asegurar, ¿no es cierto?, sobre todo en el actual contexto en que Ecuador vive una de las peores crisis a raíz de la pandemia, con situación económica, ¿no es cierto?, de un decrecimiento bastante importante. Entonces, enfrenta un escenario bastante difícil Lasso hacia la gobernabilidad de Ecuador. Paz, ¿por qué la izquierda de Correa o el correísmo no logra conectar con los grupos, con los movimientos indígenas en Ecuador, que sabemos que tienen mucha fuerza? De hecho, analistas plantean que quizás de aquí a una o dos elecciones vamos a tener un presidente identificado con el mundo indígena en Ecuador. ¿Por qué el correísmo no conecta con ese mundo? ¿Y por qué la figura de Rafael Correa sigue siendo tan central en la política de Ecuador aún? Bueno, primero porque Correa entró en una pugna muy fuerte con el movimiento indígena cuando ejerció el poder, ¿no es cierto? El movimiento indígena no había logrado consolidar una opción que le permitiera acercarse al poder, pero sí era determinante en muchas de las condiciones que se planteaban, ¿no es cierto?, en determinadas políticas. Trató de mermar la capacidad de incidencia del mundo político y confrontó directamente con Yacu Pérez, extraditando, o sea, no extraditando, sino obligando a irse del país, por ejemplo, a quien en ese momento era su pareja, Manuela Pic, una académica que actualmente trabaja en Amherst en Estados Unidos. Entonces, entra en pugna directa con Yacu Pérez, y Yacu Pérez en esta elección se la cobra, ¿no? Y entonces, él lo que quería era contrapesar y limitar la capacidad de desarrollar política y el poder del movimiento indígena, y así estuvo durante toda su gestión. ¿Por qué no logra acercarse a la población? Porque hay un descontento respecto al movimiento revolucionario. Eh, Correa hoy está en Bélgica porque está, ¿no es cierto?, está condenado, enfrenta acusaciones judiciales que se desarrolla durante el periodo de Moreno, pero él tenía posibilidad de reelección y no se presenta a las elecciones precisamente porque ve que le está cayendo el apoyo popular, que ve que ha tenido éxito en una serie de áreas, pero que, por ejemplo, no ha llevado adelante una política económica exitosa. Y lo que ocurrió ahora es que sigue siendo una figura central de su movimiento. Arauz es una persona que no logró separarse de él, y permanentemente Correa hizo una política a través de las redes sociales muy activa
diciendo, este movimiento, lo que está hoy, soy yo. No hay una renovación a través de Arauz, pero yo tendré que ser, yo seré jugaré un rol central. Y Arauz tuvo que responder a preguntas sobre, por ejemplo, quién iba a gobernar, si él o Correa, ¿no? Entonces, es una persona que sigue siendo determinante, pero la pérdida que se ha producido en estas elecciones es determinante para el futuro político de Correa, de un Correa que no puede retornar a Ecuador y que desde Bruselas se ve difícil que pueda incidir de la misma manera en la vía política ecuatoriana. Perfecto, Daniel. Y para cerrar, también te quiero pedir un comentario acerca de las elecciones en Ecuador y de qué forma encasillamos a Lasso, ¿no? Hablamos de un empresario de derecha, lo ponemos en la vereda de los Macri, de los Piñera, tiene sus características especiales. ¿Qué observas tú y qué esperas también de lo que pueda hacer su gestión al frente de Ecuador? Yo lo veo como un empresario de derecha, pero que debido a la composición del Congreso va a tener que negociar con la izquierda, va a tener que entenderse con la izquierda y de tal manera establecer un gobierno con posiciones mínimamente socialdemócratas. Yo quería, a propósito de los resultados en Ecuador, hacer la siguiente reflexión respecto de los países andinos y de todo este movimiento del ALBA que comenzó Venezuela, ¿no? O sea, obviamente nadie niega la crisis venezolana. Yo he sido un crítico de Hugo Chávez desde que comenzó, ¿no? Y aún más de Nicolás Maduro, pero también es cierto que cuando declina la estrella venezolana, eventualmente el modelo boliviano, quizás un poquito más que el ecuatoriano, brilla con luz propia y obtiene sus propios resultados él solo, ¿no? En Ecuador, y por las razones que menciona Paz, Guillermo Lasso gana con las justas, tiene un Congreso mucho más a la izquierda que él mismo y como dice Paz, es muy posible que el próximo gobierno sea un gobierno donde la presencia de las comunidades indígenas sea mucho mayor. El evismo ha recuperado Bolivia con Luis Arce y las reivindicaciones de Pedro Castillo en el Perú van más o menos en esa línea. Entonces, más allá de la derrota del correísmo, que quizá no sea el movimiento que mejor reivindique, ¿no? Toda esta forma, todas estas banderas, a mí me interesa que observemos lo que está pasando dentro de la región, dentro de toda la región, en el mundo andino, ¿no? En la macroregión andina, tanto en Perú, en Ecuador, como en Bolivia. O sea, hay una reacción al modelo neoliberal que se está manifestando de diferentes maneras y que hay que observar cómo evoluciona en los próximos años. Perfecto, perfecto. Daniel Parodi, te quiero agradecer por haberte sumado a esta conversación aquí en nuestro programa de la región al mundo Encantado. para hablar de Perú, para hablar también de Ecuador. Encantado para cuando quieras, Javier. Muchas gracias también a Paz Milet por esta conversación, por estos 30 minutos bien condensados, ¿no? Sobre la realidad de nuestros países vecinos y hermanos. Muchas gracias a ti, Javier. Y a ustedes muchas gracias por vernos, escucharnos. Recuerde, semana a semana todo el análisis internacional aquí en DLRM. No olvide suscribirse para que no se pierda de ninguna entrevista. Que estén muy bien, hasta pronto.